¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas veces despiertas en medio de la noche, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, sin ninguna razón aparente? Este fenómeno, que muchos consideran simplemente una coincidencia o un trastorno del sueño, en realidad esconde un profundo significado espiritual que San Agustín descubrió durante sus noches de vigilia y oración. Lo que él reveló sobre este momento específico de la madrugada puede transformar por completo tu comprensión acerca del despertar nocturno y cambiar para siempre tu vida espiritual. ¿Sientes esa inquietud interior cuando despiertas a esa hora? ¿Esa sensación inexplicable de que algo sucede más allá del mundo físico? Durante años, muchos han tratado este fenómeno solo como insomnio o estrés. Pero la verdad que San Agustín reveló después de sus propias luchas con noches interrumpidas va mucho más allá de las explicaciones médicas modernas. Hoy exploraremos lo que este gran doctor de la Iglesia descubrió sobre este momento singular de la madrugada, un conocimiento que permaneció prácticamente oculto por siglos y que puede finalmente dar sentido a esas experiencias que quizá tú también has enfrentado sin entender por qué. Prepárate, porque lo que descubrirás ahora acerca de este horario especial puede ser exactamente la respuesta que tu alma ha estado buscando cada vez que tus ojos se abren inexplicablemente mientras el mundo a tu alrededor aún duerme. San Agustín vivió en un periodo crucial de la historia. Entre los años 354 y 430 después de Cristo, una época de profundas transformaciones sociales y espirituales. El Imperio Romano enfrentaba su declive, y las incertidumbres políticas y sociales creaban un ambiente muy semejante al que vivimos hoy, lleno de ansiedades y cuestionamientos existenciales. Fue en este contexto turbulento que Agustín desarrolló sus reflexiones sobre el tiempo, el sueño y los estados de conciencia que experimentamos durante la noche. Nacido en la ciudad de Tagaste, en el norte de África, la actual Argelia, Agustín tuvo una juventud marcada por la búsqueda incesante de placeres y conocimiento, siempre inquieto, experimentando diferentes filosofías y creencias antes de su conversión al cristianismo. Este camino de búsqueda espiritual lo llevó a comprender profundamente las angustias del alma humana, incluyendo aquellos momentos nocturnos en los que despertamos sin explicación aparente. En sus Confesiones, una obra autobiográfica que revolucionó la literatura occidental, Agustín menciona con frecuencia sus noches de reflexión y cómo el silencio de la madrugada se transformaba en un momento privilegiado para el encuentro con Dios. Pero fue en sus escritos menos conocidos y en sus cartas donde abordó más específicamente el fenómeno del despertar nocturno, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana, un periodo que los monjes posteriormente llamarían la hora divina. Para comprender la profundidad de lo que Agustín reveló, primero necesitamos entender su visión sobre el tiempo y la eternidad. Para él, el tiempo no era simplemente una sucesión lineal de momentos, sino una dimensión misteriosa de la creación divina, donde pasado, presente y futuro se entrelazan de maneras que nuestra mente racional difícilmente logra comprender. En su obra La ciudad de Dios, explora cómo ciertos momentos del día y de la noche poseen cualidades espirituales diferentes, siendo algunos de ellos particularmente propicios para el encuentro con lo divino. Esta comprensión no era exclusiva de Agustín, sino que encontraba resonancia en tradiciones espirituales anteriores y fue posteriormente desarrollada por muchos de los padres del desierto que vivían en constante vigilia. Quiero hacer una pausa ahora y preguntarte directamente, ¿los despertares nocturnos entre las 3 y las 5 de la mañana han sido frecuentes en tu vida? Copia esta frase en los comentarios y comparte tu experiencia. Sabes, muchas veces enfrentamos estos momentos nocturnos en completa soledad, creyendo que somos los únicos que pasan por esta experiencia misteriosa o que hay algo malo en nosotros. Cuando compartes tu vivencia en los comentarios, no solo estás desahogándote, sino que también estás creando un puente con otras personas que quizá estén buscando comprender el mismo fenómeno. Tu relato sincero puede ser exactamente el consuelo que alguien necesita para no sentirse solo en esta jornada de descubrimiento espiritual. Yo leo personalmente cada comentario y respondo siempre que puedo, porque creo que estas experiencias nocturnas que Agustín tanto reflexionó son un camino que podemos comprender mejor cuando compartimos nuestras percepciones. Entonces, cuéntame, ¿los despertares nocturnos entre las 3 y las 5 de la mañana han sido frecuentes en tu vida? Compártelo abajo y continuemos esta reflexión juntos. Lo que San Agustín descubrió sobre despertar entre las 3 y 5 de la mañana fue algo revolucionario para su época y sigue siendo extremadamente relevante para nosotros hoy. En sus escritos, especialmente en algunas de sus cartas menos conocidas y comentarios sobre los Salmos, Agustín notó un patrón intrigante. Ese horario específico de la madrugada coincide con lo que llamaba la tercera vigilia de la noche, un momento con características espirituales muy particulares. En la tradición romana, la noche se dividía en 4 vigilias, cada una de aproximadamente 3 horas de duración.
La tercera vigilia, que correspondía aproximadamente al periodo entre las 3 y 5 de la mañana, se consideraba el momento en que las fuerzas espirituales estaban en mayor actividad en el mundo. Para Agustín, no era coincidencia que tantas personas reportaran despertarse espontáneamente a esa hora. Él percibió que este fenómeno tenía raíces profundas en la propia naturaleza del alma humana y su relación con el tiempo y la eternidad. En su tratado sobre el significado del tiempo, parte de sus confesiones, Agustín propone que el tiempo no es solo una realidad física, sino también espiritual. Hay momentos en que la barrera entre el mundo temporal y lo eterno se vuelve más delgada, permitiendo una comunicación más directa entre estas dos dimensiones. La madrugada, especialmente este periodo entre las 3 y 5 horas, representa uno de esos momentos privilegiados en los que el alma humana puede estar más receptiva a las realidades espirituales. Agustín observó que muchas de las experiencias místicas relatadas por santos y personas comunes ocurrían precisamente en este intervalo de tiempo. Él mismo relataba cómo con frecuencia despertaba en ese horario y sentía una presencia espiritual distinta, un llamado interior a la oración y la contemplación. Pero lo más fascinante es que Agustín no veía este despertar como algo aleatorio o simplemente un trastorno fisiológico. Para él, había un propósito espiritual profundo en este fenómeno. Uno de los descubrimientos más significativos de Agustín sobre este despertar nocturno fue su relación con lo que llamaba kairos, un término griego que indica un momento oportuno, un tiempo especial cargado de significado y propósito divino. En contraste con Cronos, el tiempo cronológico y secuencial, Kairos representa una cualidad especial del tiempo, un momento privilegiado para el encuentro con lo divino. Agustín percibió que el despertar entre las 3 y 5 de la mañana frecuentemente coincidía con estos momentos de Kairos en la vida espiritual de las personas. En sus reflexiones sobre la oración, Agustín menciona cómo este horario específico parece ser particularmente propicio para lo que él llama oratio pura, la oración pura, libre de las distracciones del día a día y de las preocupaciones mundanas. Cuando despertamos a esa hora, nuestra mente aún no está completamente absorbida por las tareas cotidianas y preocupaciones que normalmente dominan nuestra conciencia durante el día. Hay una cualidad distinta de silencio, tanto externo como interno, que facilita una comunicación más profunda con Dios. Además, Agustín notó una correlación interesante entre este horario y ciertos estados fisiológicos que facilitan la receptividad espiritual. Observó que el cuerpo humano pasa por ciclos durante la noche y este periodo específico coincide con cambios en los niveles hormonales y en la actividad cerebral que pueden hacer la mente más receptiva a intuiciones y percepciones espirituales. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales alrededor del mundo, desde el hinduismo hasta prácticas monásticas cristianas, designen este periodo de la madrugada como especialmente sagrado para la meditación y la oración. Los monjes benedictinos, influenciados por el pensamiento agustiniano, establecieron el oficio de maitines precisamente en este horario, reconociendo su especial cualidad espiritual. Pero, ¿qué recomienda exactamente Agustín que hagamos cuando despertamos a esa hora? Su respuesta es simultáneamente simple y profunda. En primer lugar, aconseja reconocer ese momento como un posible llamado divino, no como una perturbación indeseada del sueño. Cambiar esta perspectiva ya transforma por completo la experiencia de despertarse en medio de la noche. En lugar de frustración, podemos sentir gratitud por esta oportunidad única de conexión espiritual. Agustín sugiere luego que aprovechemos este momento para una forma específica de oración contemplativa. No se trata de recitar fórmulas memorizadas ni de hacer peticiones concretas, sino de entrar en un estado de receptividad y escucha atenta. Es lo que él llama un silencio elocuente del alma ante Dios. En sus comentarios sobre los Salmos, Agustín retorna frecuentemente al versículo: «Callaos y sabed que yo soy Dios». Para él, este callarse no es solo externo, sino principalmente interno, una suspensión temporal del flujo constante de pensamientos y preocupaciones que normalmente ocupan nuestra mente. Cuando despertamos entre las 3 y 5 de la mañana, tenemos una oportunidad única para practicar este silencio interior. Agustín también sugiere que este es un momento privilegiado para lo que él llama examen de conciencia. No en el sentido moralista de catalogar faltas y pecados, sino como una contemplación honesta de la condición de nuestra alma, nuestras motivaciones más profundas y el estado de nuestra relación con Dios y con los demás. Hay una claridad peculiar que podemos experimentar a estas horas de la madrugada, cuando las máscaras y distracciones del día a día caen temporalmente y podemos vernos a nosotros mismos con mayor honestidad. Otro aspecto fascinante del descubrimiento de Agustín sobre este despertar nocturno se relaciona con lo que llamaba la voz interior de Dios. En sus confesiones,
Describe cómo frecuentemente recibía intuiciones y comprensiones espirituales profundas durante estos momentos de vigilia nocturna. Para él, el despertar entre las 3 y 5 de la mañana puede ser una oportunidad para lo que los místicos posteriormente llamarían locutio Dei, la palabra de Dios en el alma. No se trata necesariamente de escuchar voces audibles o tener visiones dramáticas, sino de una forma sutil de comunicación interior que se manifiesta a través de intuiciones, comprensiones repentinas o un sentido de dirección sobre cuestiones que nos preocupan. Agustín notó que muchas personas relataban recibir respuestas a preguntas que habían estado haciendo soluciones a problemas que los afligían precisamente durante estos despertares nocturnos. Como explica en una de sus cartas, hay una cualidad distinta en la actividad mental durante este periodo de la noche. El cerebro opera de manera diferente, permitiendo conexiones e intuiciones que normalmente no ocurrirían durante las horas de vigilia diurna. Neurocientíficos modernos han confirmado esta observación de Agustín, descubriendo que durante la madrugada, especialmente entre las 3 y 5, el cerebro humano produce patrones de ondas que facilitan el pensamiento creativo y las conexiones intuitivas. Es como si nuestras defensas mentales habituales estuvieran parcialmente suspendidas, permitiendo que intuiciones y comprensiones más profundas emerjan a la conciencia. Este estado mental único, combinado con el silencio y la tranquilidad del mundo exterior, crea condiciones ideales para el tipo de comunicación espiritual que Agustín describía. Agustín también establece una conexión profunda entre este despertar nocturno y el tema de la vigilancia espiritual, tan presente en las enseñanzas de Jesús. Recuerda las palabras de Cristo en los Evangelios: «Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». Para Agustín, el despertar físico durante la madrugada puede ser un recordatorio y una oportunidad para la vigilancia espiritual. Es como si nuestro propio cuerpo nos despertara para recordarnos la necesidad de mantener nuestra alma atenta y despierta ante las realidades espirituales. En sus sermones, Agustín frecuentemente comparaba el sueño físico con cierto adormecimiento del alma, una tendencia que tenemos a volvernos insensibles a las verdades más profundas de la existencia mientras nos ocupamos de las preocupaciones cotidianas. El despertar nocturno, especialmente en este horario específico, puede funcionar como un despertador espiritual, llamándonos de vuelta a la conciencia de lo que realmente importa. Es interesante notar cómo este tema de la vigilia nocturna aparece constantemente en la tradición cristiana después de Agustín. Los monasterios medievales organizaban su vida en torno a la liturgia de las horas, con un enfoque especial en las oraciones de la madrugada. El oficio de maitines, celebrado precisamente en este periodo entre las 3 y 5 horas, se consideraba uno de los momentos más importantes del día monástico. Incluso fuera de los monasterios, muchos santos y místicos a lo largo de la historia cristiana relataron experiencias significativas durante este periodo específico de la noche. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, mencionaba frecuentemente cómo recibía sus visiones y experiencias místicas más profundas durante las primeras horas de la madrugada. Pero Agustín va más allá de la simple constatación de este fenómeno y ofrece orientaciones prácticas sobre cómo responder a estos despertares nocturnos. Una de sus recomendaciones más importantes es transformar ese momento en un encuentro personal con Dios. Sugiere que, en lugar de quedarnos ansiosos intentando volver a dormir inmediato, aprovechemos esos minutos u horas de vigilia para una forma de oración que él llama conversación interior con Dios. No es necesario levantarse completamente ni encender luces, lo cual podría dificultar el regreso al sueño más adelante. En cambio, Agustín recomienda una práctica de oración contemplativa que puede realizarse en la misma cama, en un estado de receptividad serena. Propone iniciar con un simple reconocimiento de la presencia divina, algo como: «Señor, tú me has despertado en esta hora. Aquí estoy, abierto a tu presencia». Después, Agustín aconseja guardar un tiempo de silencio atento, sin intentar controlar los pensamientos ni forzar ningún tipo de experiencia, permaneciendo únicamente disponible y receptivo. Es lo que describe bellamente en sus confesiones como mantener el oído del corazón atento a la suave voz de Dios. Agustín también sugiere que podemos utilizar ese tiempo para una forma particular de meditación en las Escrituras. No se trata de un análisis intelectual de los textos bíblicos, sino de lo que la tradición monástica posterior llamaría lectio divina, una lectura orante y contemplativa. Recomienda tener en la memoria algunos versículos o pasajes de la Biblia que puedan ser retomados durante esos momentos nocturnos, permitiendo que las palabras sagradas resuenen profundamente en nuestra alma, sin la prisa ni las distracciones del día. Otro aspecto fascinante de los descubrimientos de Agustín sobre este horario específico es su relación con lo que llamaba memoria espiritual. En su análisis sobre la naturaleza de la memoria humana, uno de los más profundos de la literatura occidental,
Agustín explora cómo nuestra memoria no contiene solo recuerdos de experiencias pasadas, sino también una especie de recuerdo más hondo, relacionado con nuestro origen divino y nuestro destino último. Para él, cuando despertamos entre las 3 y las 5 de la mañana, nos encontramos en un estado mental particularmente propicio para acceder a esa memoria espiritual más profunda. Es como si las capas superficiales de la conciencia quedaran temporalmente suspendidas, permitiendo un contacto más directo con esas dimensiones esenciales de nuestro ser. Agustín relaciona este fenómeno con lo que llama reminiscencia del alma, un concepto que adapta del platonismo al contexto cristiano. No se trata de reencarnación ni de recuerdos de vidas pasadas, sino de una memoria ontológica de nuestro origen divino, de nuestro estado original de comunión con Dios. Durante ese estado de vigilia nocturna, sugiere, podemos tener destellos de esa memoria primordial, intuiciones y comprensiones que nos conectan con nuestra verdadera naturaleza y propósito. Por eso muchas personas relatan sentir una extraña familiaridad o un sentido de retorno en esas horas de la madrugada, como si recordaran algo que siempre supieron pero de algún modo habían olvidado. Agustín también establece una conexión interesante entre este despertar nocturno y el tema de la conversión espiritual. En sus confesiones, describe su propia conversión como un despertar del alma, un paso de las tinieblas a la luz. No es casualidad que muchas conversiones espirituales profundas, incluida la del propio Agustín, tengan elementos de un despertar nocturno, literal o metafórico. Ese horario entre las 3 y las 5 de la mañana marca precisamente la transición de la noche más oscura hacia los primeros signos del amanecer. Agustín ve en este fenómeno natural un símbolo poderoso del proceso de transformación espiritual. Cuando despertamos en ese horario, experimentamos físicamente lo que puede suceder espiritualmente en nuestra vida. Un despertar de las tinieblas de la ignorancia del pecado hacia la luz de la verdad y de la gracia divina. Por ello, para Agustín, estos despertares nocturnos pueden comprenderse como invitaciones a la conversión continua, llamados a un despertar más profundo del alma. Este tema del despertar espiritual como un paso de la oscuridad a la luz aparece de manera recurrente en sus sermones y tratados teológicos. Con frecuencia cita las palabras de Pablo a los romanos: «Ya es hora de despertaros del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz». Para Agustín, el despertar físico entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser un recordatorio y un símbolo de ese despertar espiritual más profundo al cual todos somos llamados. Una de las percepciones más profundas de Agustín sobre este fenómeno del despertar nocturno se relaciona con el concepto de tiempo kairos y su conexión con la idea de vocación personal. En sus escritos sobre la providencia divina, Agustín explora cómo Dios actúa a través de los acontecimientos de nuestra vida, incluyendo fenómenos aparentemente triviales como despertar en medio de la noche. Para él, estos despertares pueden ser momentos de kairos, oportunidades especiales en las que Dios puede comunicarnos aspectos de nuestra vocación o llamado específico. Muchas personas a lo largo de la historia han relatado recibir claridad sobre la dirección de su vida o vocación precisamente durante esos momentos de vigilia nocturna. Agustín sugiere que existe una razón espiritual para ello. Durante este horario particular estamos temporalmente libres de las presiones externas y de las expectativas sociales que normalmente influyen en nuestras decisiones. Nuestra mente se encuentra en un estado más receptivo para reconocer y aceptar nuestro verdadero llamado, incluso cuando éste difiere de lo que otros esperan de nosotros o de lo que nosotros mismos habíamos planeado. En sus comentarios sobre el llamado de Samuel, que ocurrió durante la noche, Agustín reflexiona acerca de cómo Dios elige con frecuencia el silencio de la noche para sus llamados más importantes. Él observa que muchas vocaciones significativas en la Biblia fueron comunicadas durante la noche. El sueño de Jacob con la escalera al cielo, el llamado de Samuel en el templo, la visita del ángel a José. Para Agustín, no es coincidencia que tantas personas relaten sentir un sentido renovado de propósito o dirección después de esos despertares nocturnos entre las 3 y las 5 de la madrugada. Otro aspecto de los descubrimientos de Agustín sobre este horario específico se relaciona con lo que llamaba vulnerabilidad espiritual. En sus escritos sobre la batalla espiritual, Agustín señala que este periodo de la madrugada representa un momento de particular vulnerabilidad, tanto positiva como negativa. Por un lado, estamos más abiertos y receptivos a las influencias espirituales benéficas, más susceptibles a inspiraciones divinas e intuiciones profundas. Por otro lado, ese mismo estado de receptividad aumentada puede hacernos más vulnerables a influencias negativas, miedos irracionales y ansiedades.
Es interesante notar cómo muchas personas relatan que sus temores y preocupaciones parecen especialmente intensos cuando despiertan en este horario de la madrugada. Agustín no descarta esta experiencia como puramente psicológica, sino que reconoce en ella una dimensión espiritual real. En sus tratados sobre el mal y la tentación, explora cómo los momentos de mayor potencial para el bien son con frecuencia también momentos de mayor vulnerabilidad espiritual. Es precisamente porque este horario tiene un potencial espiritual tan significativo que también puede convertirse en un momento de intensa lucha interior. Agustín recomienda una actitud de discernimiento y vigilancia frente a esta realidad. Cuando despertamos entre las 3 y las 5 de la mañana y somos asaltados por miedos, preocupaciones o pensamientos negativos, no debemos simplemente ignorarlos o atribuirlos únicamente a causas fisiológicas. En cambio, él sugiere reconocerlos como parte de una batalla espiritual real y responder con lo que llama las armas de la luz: la oración, la meditación en las Escrituras y una orientación consciente de la mente hacia verdades espirituales positivas. Agustín también hace una conexión profunda entre este despertar nocturno y el tema de la mortalidad y la eternidad. En sus escritos sobre la naturaleza del tiempo, particularmente en el libro 11 de las Confesiones, reflexiona sobre cómo nuestra experiencia cotidiana del tiempo apunta a realidades que lo trascienden. El ciclo de sueño y vigilia, en particular, funciona para Agustín como un recordatorio constante de nuestra mortalidad, al mismo tiempo como un símbolo de la vida eterna que nos espera. Cuando despertamos en medio de la noche, especialmente en este horario entre las 3 y las 5 de la madrugada, experimentamos una interrupción en el patrón normal del sueño que puede servir como un recordatorio de nuestra finitud y vulnerabilidad. Al mismo tiempo, este despertar temporal en medio de la oscuridad puede comprenderse como un símbolo del alma que permanece consciente aun cuando el cuerpo está en reposo, una prefiguración de la vida que continúa más allá de la muerte física. Por eso, para Agustín, esos momentos de vigilia nocturna son especialmente propicios para lo que él llama meditatio mortis, una contemplación saludable de nuestra mortalidad que nos ayuda a vivir con mayor propósito y conciencia. Él sugiere que, cuando despertamos en ese horario, podemos aprovechar para reflexionar sobre las cuestiones últimas de la existencia: el sentido de nuestra vida, nuestro destino final, la naturaleza de la eternidad. Lejos de ser una práctica mórbida o depresiva, Agustín ve en esa contemplación una fuente de sabiduría y libertad interior. Al confrontar nuestra mortalidad durante esos momentos de claridad nocturna, podemos reevaluar nuestras prioridades y vivir más plenamente durante el día. Un aspecto particularmente fascinante de las reflexiones de Agustín sobre el despertar nocturno es su conexión con lo que él llama el deseo interior de Dios. En sus Confesiones, Agustín escribe la célebre frase: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Para él, esa inquietud fundamental del alma humana, ese deseo profundo de Dios que habita en cada persona, incluso cuando no es reconocido conscientemente, se manifiesta de maneras inesperadas en nuestra vida cotidiana. Una de esas manifestaciones puede ser precisamente ese despertar aparentemente inexplicable durante la madrugada. Agustín sugiere que, en un nivel más profundo que el meramente fisiológico, despertamos entre las 3 y las 5 de la madrugada porque nuestra alma está buscando ese encuentro con Dios para el cual fue creada. Es como si, en palabras de un místico posterior, Dios estuviera tocando secretamente el alma durante la noche. Ese deseo profundo de Dios, que normalmente permanece oculto bajo las distracciones y ocupaciones del día, emerge con más fuerza durante la quietud de la noche, especialmente en ese horario en que el mundo exterior se encuentra en su momento más silencioso. Para Agustín, reconocer esta dimensión del despertar nocturno puede transformarlo de una experiencia de frustración en una oportunidad de conexión con el anhelo más profundo de nuestro corazón. En lugar de preocuparnos por la pérdida de sueño o intentar inmediatamente volver a dormir, podemos reconocer en ese momento una invitación a responder, aunque brevemente, a ese deseo fundamental de nuestra alma de comunión con Dios. Agustín también relaciona el despertar nocturno con el tema de la atención y la presencia, conceptos que explora profundamente en sus tratados sobre la naturaleza del tiempo y de la conciencia humana. En sus reflexiones sobre la memoria y la atención, observa cómo nuestra mente está normalmente dividida entre recuerdos del pasado y expectativas sobre el futuro, y rara vez plenamente presente en el momento actual. Esa dispersión de la atención, para Agustín, es una de las principales causas de nuestra inquietud interior y de la dificultad para percibir la presencia de Dios en nuestra vida. El despertar entre las 3 y las 5 de la mañana ofrece una oportunidad única para lo que él llama recogimiento de la atención. En ese momento, temporalmente libres de las preocupaciones que normalmente nos distraen,
podemos experimentar una cualidad diferente de presencia y atención. Agustín sugiere que aprovechemos esos momentos para practicar lo que describe como una atención simple y unificada, dirigiendo toda nuestra conciencia al momento presente y a la presencia de Dios en él. Esta práctica no es solo un ejercicio espiritual abstracto, sino que tiene implicaciones concretas para nuestra vida cotidiana. Al cultivar esta cualidad de atención durante esos momentos nocturnos, podemos desarrollar gradualmente una mayor capacidad de presencia y conciencia que permanece con nosotros durante el día. Por eso muchas personas relatan que, tras periodos en los que experimentan esos despertares nocturnos y responden a ellos como Agustín sugiere, comienzan a notar una cualidad diferente de atención y presencia en su vida diaria, una mayor capacidad de percibir lo sagrado en los momentos ordinarios. Una de las contribuciones más significativas de Agustín para la comprensión de este fenómeno del despertar nocturno es su integración de dimensiones físicas, psicológicas y espirituales. A diferencia de enfoques más dualistas que separan completamente cuerpo y alma, Agustín reconoce cómo estos aspectos de la experiencia humana están profundamente interconectados. En sus escritos sobre el sueño y los sueños, explora cómo nuestros estados físicos y mentales pueden tanto reflejar como influir en nuestra condición espiritual. Cuando despertamos entre las 3 y las 5 de la mañana, Agustín sugiere que podemos estar experimentando una convergencia de factores físicos, psicológicos y espirituales. En un nivel físico, nuestro cuerpo atraviesa ciclos de sueño y cambios hormonales que pueden despertarnos naturalmente en ese horario. En un nivel psicológico, preocupaciones o asuntos no resueltos en nuestra mente subconsciente pueden emerger a la conciencia durante este periodo. Y en un nivel espiritual, puede haber un llamado o una oportunidad para un encuentro más profundo con Dios. Lejos de ver estos diferentes niveles como contradictorios, Agustín los entiende como complementarios, distintas dimensiones de una misma realidad compleja. Para él, Dios actúa tanto a través de procesos naturales como mediante intervenciones más directas, y nuestra experiencia física nunca está completamente separada de nuestra realidad espiritual. Esta visión integrada ofrece una perspectiva equilibrada sobre el despertar nocturno, evitando tanto materialismo reduccionista que solo ve causas físicas, como un espiritualismo simplista que ignora la realidad del cuerpo. Cuando despertamos en ese horario, podemos atender a las necesidades de nuestro cuerpo, como beber agua o ajustar la temperatura del ambiente, al mismo tiempo que permanecemos abiertos a las posibles dimensiones espirituales de ese momento. Un aspecto frecuentemente descuidado de las reflexiones de Agustín sobre el despertar nocturno es su conexión con el tema de la comunión de los santos. En sus escritos eclesiológicos, Agustín desarrolla una comprensión profunda de la Iglesia como una comunidad que trasciende los límites del tiempo y del espacio, uniendo los fieles vivos y fallecidos en un solo cuerpo místico. Para él, esta comunión espiritual no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad experiencial que puede manifestarse de manera concreta en nuestra vida. Una de estas manifestaciones, sugiere Agustín, puede ocurrir precisamente durante esos momentos de vigilia nocturna entre las 3 y las 5 de la mañana. Él observa que muchas personas relatan una sensación peculiar en ese horario, como si no estuvieran completamente solas, incluso cuando físicamente no hay nadie más presente. Para Agustín, esta experiencia puede reflejar una percepción intuitiva de la comunión de los santos que normalmente permanece debajo del umbral de nuestra conciencia ordinaria. En sus comentarios sobre los Salmos, particularmente sobre los cánticos de vigilia, Agustín sugiere que cuando despertamos durante la madrugada, especialmente para orar o meditar, nos unimos espiritualmente a todos aquellos que, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, también están en vigilia en ese momento. Hay una solidaridad espiritual que trasciende el aislamiento físico que podemos sentir al despertar mientras el resto de la casa aún duerme. Esta perspectiva ofrece un consuelo profundo para quienes con frecuencia experimentan esos despertares nocturnos y se sienten solos o aislados. Agustín nos recuerda que, incluso en las horas más solitarias de la madrugada, estamos unidos en una comunión invisible pero real con innumerables otros que también están despiertos, ya sea físicamente por circunstancias semejantes, o espiritualmente en una vigilia de oración. Agustín también explora la conexión entre despertar nocturno y el concepto de libertad interior. En sus tratados sobre la voluntad humana y la gracia divina, desarrolla una comprensión sofisticada de la libertad como algo más profundo que simplemente hacer lo que queremos. La verdadera libertad, para Agustín, consiste en estar libres de las pasiones y apegos desordenados que nos esclavizan interiormente, incluso cuando parecemos libres externamente. Él observa cómo durante el día nuestra mente está con frecuencia bajo el dominio de preocupaciones, deseos y miedos que limitan nuestra verdadera libertad interior.
El despertar entre las 3 y las 5 de la mañana, sugiere Agustín, puede ofrecer un atisbo de una libertad interior más profunda. En ese momento, temporalmente libres de las presiones y exigencias que normalmente dominan nuestra conciencia, podemos experimentar un estado mental más libre y expansivo. Es como una ventana hacia el tipo de libertad interior que Agustín asocia con la vida espiritual madura. Él recomienda que aprovechemos esos momentos para cultivar lo que llama el buen uso de la libertad, dirigiendo nuestra mente y corazón libremente hacia Dios, sin la compulsión ni la ansiedad que con frecuencia caracterizan nuestras oraciones durante el día. Esa experiencia de libertad interior durante la madrugada puede entonces servir como un modelo e inspiración para desarrollar una libertad semejante en medio de las actividades y responsabilidades del día. Un aspecto particularmente profundo de las reflexiones de Agustín sobre despertar nocturno se relaciona con lo que él llama el proceso de purificación interior. En sus obras sobre la vida espiritual, Agustín describe cómo el camino hacia Dios implica necesariamente una purificación progresiva del corazón y de la mente, un proceso mediante el cual nos liberamos de apegos desordenados y falsas comprensiones que oscurecen nuestra percepción de la verdad divina. Para Agustín, este proceso de purificación no ocurre únicamente a través de esfuerzos conscientes durante el día, sino que continúa de maneras misteriosas durante la noche. El despertar entre las 3 y 5 de la mañana, sugiere él, puede ser parte de ese proceso de purificación espiritual. Observa cómo, con frecuencia, al despertar en ese horario, emergen a la conciencia miedos, preocupaciones o asuntos no resueltos que normalmente permanecen ocultos bajo la superficie de nuestra vida consciente. Lejos de ver esto como algo negativo, Agustín reconoce en este fenómeno una oportunidad para lo que él llama un enfrentamiento honesto con esas realidades interiores que necesitan ser reconocidas y transformadas. En sus comentarios sobre los salmos penitenciales, Agustín vuelve con frecuencia al tema de cómo Dios trabaja en el corazón humano durante la noche, sacando a la luz lo que necesita ser sanado. Cuando despertamos de madrugada con pensamientos perturbadores o emociones difíciles, Agustín sugiere que, en lugar de intentar suprimirlos o distraernos de ellos, podemos ofrecer esos contenidos interiores a Dios en una oración simple y honesta, permitiendo que el proceso de purificación continúe. Agustín también establece una conexión fascinante entre el despertar nocturno y el concepto de inspiración creativa. En sus escritos sobre la belleza y la creatividad humana, explora cómo toda verdadera creación artística o intelectual tiene una dimensión espiritual, reflejando de algún modo la creatividad divina que dio origen al universo. Para Agustín, no es casualidad que tantos artistas, escritores, músicos y pensadores a lo largo de la historia hayan relatado recibir sus inspiraciones más profundas precisamente en esos momentos de vigilia nocturna, especialmente entre las 3 y 5 de la mañana. Señala que, en ese horario específico, la mente funciona de un modo diferente, menos limitada por las categorías y expectativas convencionales que normalmente restringen nuestro pensamiento. Es como si existiera una apertura mayor a lo que él llama la influencia de las musas, que Agustín reinterpreta en un contexto cristiano como inspiración divina. En sus comentarios sobre el proceso de creación descrito en el Génesis, Agustín reflexiona sobre cómo el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas primordiales, trayendo orden a partir del caos. De manera semejante, sugiere que, cuando despertamos de madrugada, el Espíritu Divino puede cernirse sobre las aguas turbulentas de nuestra conciencia, inspirando nuevas ideas, soluciones creativas o comprensiones que no surgirían en el pensamiento ordinario del día. Por eso, Agustín recomienda tener a mano, junto a la cama, algún medio para registrar esas inspiraciones nocturnas, un consejo que muchos creadores han seguido a lo largo de la historia con resultados notables. Un elemento crucial de las reflexiones de Agustín sobre el despertar nocturno es su conexión con el tema de la transformación espiritual. En sus obras sobre la vida cristiana, particularmente en sus comentarios sobre las epístolas de Pablo, Agustín desarrolla una comprensión profunda de cómo el ser humano es transformado gradualmente a imagen de Cristo mediante un proceso que involucra tanto la gracia divina como la cooperación humana. Para Agustín, este proceso de transformación no ocurre únicamente a través de experiencias dramáticas o momentos de iluminación repentina, sino sobre todo mediante lo que él llama pequeñas muertes y resurrecciones que experimentamos con regularidad en nuestro camino espiritual. El ciclo de sueño y vigilia, especialmente esos despertares entre las 3 y 5 de la mañana, puede entenderse como una de esas pequeñas muertes y resurrecciones. Al dormir, experimentamos una especie de rendición y abandono, soltando el control consciente de nuestra vida durante algunas horas. El despertar en la madrugada representa entonces una pequeña resurrección, un retorno a la conciencia que puede simbolizar y facilitar nuestro proceso más amplio de transformación espiritual.
Agustín sugiere que esos momentos son particularmente propicios para lo que llama la renovación de la mente, un cambio gradual en nuestra manera de pensar y de percibir la realidad. Durante esos estados únicos de conciencia en la madrugada, podemos experimentar intuiciones y percepciones que transforman lentamente nuestra visión del mundo y nuestra comprensión de nosotros mismos. Agustín también explora la relación entre despertar nocturno y lo que él llama sensibilidad al espíritu. En sus escritos sobre la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano, especialmente en sus tratados sobre el Evangelio de Juan, Agustín desarrolla una comprensión sofisticada de cómo el Espíritu Divino se comunica con el espíritu humano de formas que van más allá de las palabras y conceptos explícitos. Para él, aprender a reconocer y responder a esa comunicación interior es una parte esencial del crecimiento espiritual. El despertar entre las 3 y 5 de la mañana, sugiere Agustín, puede ser una oportunidad particularmente propicia para desarrollar esa sensibilidad al espíritu. Durante ese estado único de conciencia, cuando las distracciones externas están minimizadas y nuestra mente aún no está completamente absorbida por las preocupaciones prácticas del día, podemos estar más receptivos a los suaves susurros del espíritu en nuestra conciencia. Agustín compara esa comunicación interior con la brisa suave en la que Elías reconoció la presencia de Dios, en contraste con el viento fuerte, el terremoto y el fuego. En sus cartas pastorales, Agustín aconseja con frecuencia a quienes buscan dirección espiritual que presten especial atención a esos momentos de vigilia nocturna, no como fuentes de revelaciones dramáticas o directrices explícitas, sino como oportunidades para cultivar una sensibilidad más refinada a la guía del espíritu. Sugiere prácticas simples como mantener una actitud de escucha receptiva, formular preguntas interiores y luego permanecer en un silencio atento, o simplemente dirigir la atención hacia la presencia de Dios dentro y alrededor de nosotros. Un aspecto particularmente conmovedor de las reflexiones de Agustín sobre el despertar nocturno es su conexión con el tema del consuelo espiritual. En sus obras pastorales, especialmente en algunas de sus cartas a personas que enfrentaban pérdidas y sufrimientos, Agustín explora cómo Dios ofrece consuelo al alma afligida de formas que con frecuencia trascienden la comprensión racional. Para él, el consuelo divino no consiste principalmente en explicaciones intelectuales del sufrimiento, sino en una presencia consoladora que el alma puede experimentar incluso en los momentos más oscuros. El despertar entre las 3 y 5 de la mañana, observa Agustín, es con frecuencia relatado por personas que están atravesando periodos de duelo, pérdida o dificultad emocional. En lugar de ver estos despertares solo como síntomas de estrés o ansiedad, Agustín sugiere que pueden representar oportunidades especiales para experimentar lo que él llama la visitación consoladora de Dios. En sus comentarios sobre los Salmos de Lamentación, Agustín vuelve con frecuencia al tema de cómo Dios se acerca de manera particular a quienes tienen el corazón quebrantado. Durante estos momentos de vigilia nocturna, cuando nuestras defensas están disminuidas y nuestra vulnerabilidad es mayor, podemos estar especialmente abiertos a recibir ese consuelo divino. Agustín recomienda que, cuando despertamos en la madrugada en tiempos de sufrimiento, no luchemos contra el insomnio con frustración ni nos entreguemos a rumiaciones angustiantes, sino que simplemente nos abramos para recibir el consuelo que Dios quiere ofrecer. Sugiere prácticas sencillas como repetir suavemente frases de los salmos que expresen confianza en Dios, imaginarse envuelto en el amor divino, o simplemente descansar en la presencia silenciosa de Dios sin necesidad de palabras ni pensamientos elaborados. Agustín también establece una conexión profunda entre el despertar nocturno y el tema de la intercesión. En sus escritos sobre la oración, particularmente en sus comentarios a la carta a los romanos, desarrolla una comprensión refinada de la oración intercesora como una participación misteriosa en el mismo amor de Dios por el mundo. Para él, la intercesión no es principalmente un intento de cambiar la voluntad divina, sino una forma de cooperar con los propósitos de Dios, permitiendo que el amor divino fluya a través de nosotros hacia los demás. El despertar entre las 3 y las 5 de la mañana, sugiere Agustín, puede ser una oportunidad especialmente significativa para este tipo de oración intercesora. Observa que muchas personas relatan despertarse a esa hora con una persona específica en mente, o con un sentido de urgencia respecto a una situación particular, sin razón aparente. En lugar de descartar estas experiencias como coincidencias o proyecciones psicológicas, Agustín las interpreta como posibles llamados a la intercesión. En sus sermones sobre la oración, cita con frecuencia las palabras de Pablo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para Agustín, estos despertares nocturnos pueden ser momentos en los que el Espíritu nos invita a participar en esa intercesión divina. Propone una forma sencilla de responder a estos llamados.
Cuando despertamos con una persona o situación en mente, podemos simplemente sostenerla en nuestro corazón delante de Dios, sin necesidad de elaborar oraciones verbales complejas. A veces, sugiere Agustín, la intercesión más profunda ocurre no a través de muchas palabras, sino mediante un silencio atento que permite al Espíritu orar a través de nosotros. Finalmente, Agustín ofrece orientaciones prácticas para quienes experimentan regularmente estos despertares entre las 3 y las 5 de la mañana. Reconociendo que no todos están llamados a permanecer despiertos largos periodos durante la noche, especialmente aquellos cuyas responsabilidades requieren un descanso adecuado, sugiere un enfoque equilibrado que honre tanto las necesidades del cuerpo como las oportunidades espirituales de estos momentos. En primer lugar, Agustín recomienda un cambio fundamental de perspectiva. En vez de ver estos despertares como problemas a resolver o trastornos a eliminar, podemos reconocerlos como posibles visitas divinas, oportunidades para un encuentro especial con Dios. Este cambio de actitud ya transforma de manera significativa la experiencia, reduciendo la ansiedad y la frustración que suelen acompañar al insomnio. Para quienes desean responder más plenamente a estos momentos, Agustín propone desarrollar una rutina nocturna sencilla que puede adoptarse fácilmente al despertar en la madrugada. Esta rutina puede incluir algunos elementos básicos: un momento inicial de reconocimiento de la presencia divina, quizás mediante una breve oración como Señor, aquí estoy. Un periodo de silencio receptivo, permaneciendo simplemente atentos y disponibles, y posiblemente la recitación mental de un versículo o pasaje de la Escritura con significado personal. Agustín enfatiza que esta práctica debe permanecer simple y no estimulante, permitiendo un eventual regreso al sueño. Para quienes permanecen despiertos más tiempo, recomienda formas de oración que no requieran un esfuerzo mental intenso, como la repetición suave de una frase breve de la Escritura o simplemente descansar en la conciencia amorosa de la presencia de Dios. También ofrece consejos prácticos sobre cómo integrar estos despertares nocturnos en un patrón saludable de sueño, como ajustar los horarios de descanso cuando sea posible, evitar estimulantes por la noche y crear un ambiente en la habitación que favorezca tanto el sueño como los breves momentos de oración nocturna. Si has estado despertando constantemente entre las 3 y las 5 de la mañana y has encontrado en las reflexiones de San Agustín un nuevo significado para esta experiencia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aquí no ofrecemos interpretaciones superficiales o simplistas de los fenómenos espirituales, sino una inmersión profunda en la sabiduría de los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, como Agustín, aquel hombre que transformó sus propias noches de insomnio e inquietud en momentos de profundo encuentro con Dios. En cada vídeo, exploramos juntos los tesoros escondidos en la tradición espiritual que pueden iluminar experiencias cotidianas como estas, que tantas veces son mal comprendidas o ignoradas. Si este contenido tocó tu corazón o te dio una nueva perspectiva sobre algo que has estado experimentando sin entender completamente, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para recibir nuestras próximas reflexiones. No estás solo en esos momentos nocturnos de vigilia. Nuestro canal existe para acompañarte en este camino de descubrimiento del significado más profundo de estas experiencias, paso a paso, con el mismo cuidado y profundidad que Agustín dedicó a sus reflexiones sobre el tiempo, el sueño y el despertar espiritual. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de buscadores sinceros que, al igual que Agustín, transforman los desafíos aparentes, como el despertar nocturno, en oportunidades para un encuentro más profundo con la verdad que libera y transforma.